Ya, ahí inicié la grabación. Entonces, ya, confírmeme, ¿están viendo entonces el sílabus? ¿Avanza bien? Sí, profe. Ya. Entonces, este es el sílabus vigente del curso de Econometría Aplicada, ICME 802, de la malla vigente de la carrera. ¿Ya? Entonces, la descripción de este curso hace referencia a que tributa al ámbito 1 del perfil de egreso del ingeniero comercial. Mención economía. Los objetivos que persigue este curso es que al final del curso ustedes podrán aplicar, se supone a un nivel avanzado, métodos econométricos para estimar los parámetros de funciones de comportamiento en diferentes tipos de modelos en el ámbito de la economía y de la finanza. A ver, les adelanto, ¿qué tipo de modelos? Vamos a partir por el modelo, como les decía, de regresión lineal, a modo de repaso de los contenidos que ustedes vieron ya en el curso de Econometría 1. Ahora, yo sé que el enfoque de ese curso es bastante teórico y que ustedes ahí no trabajaron con software estadístico o econométrico. Trabajaron más bien de manera manual, aplicando el método de ajustes por mínimos cuadrados ordinarios para ajustar un modelo de regresión lineal. Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es hacer un repaso de esa materia, pero con una base de datos real y con un software estadístico que les decía en principio va a ser Stata. Después para otras partes del curso lo vamos a cambiar y vamos a usar otro software, pero en esta parte vamos a ver Stata. ¿Alguno de ustedes conoce ese software, Stata, ya sea porque lo usaba en la universidad como estudiante o en el trabajo, si es que alguno está trabajando? ¿Alguien que lo conozca? ¿No? ¿Me están escuchando, verdad? Ya. Cuando estoy presentando no veo el chat, así es que si me pueden decir sí o no, o si tienen alguna pregunta, pregunten nomás, ¿ya? Y entonces, como se fijan ustedes acá, el sílabus presenta 5 unidades de contenido para este curso. 5 unidades de contenido. La unidad 1, estimadores de econometría clásica, propiedades deseables de los estimadores, sesgo, consistencia y asintótica, estimador de máxima verosimilitud, estimador de método generalizado de momentos, GMM. Nosotros no vamos a partir por esto, porque esto es una parte bastante árida, los contenidos del curso, así es que le vamos a cambiar el orden. Y vamos a partir por el repaso de regresión lineal. ¿Ya? Cosa que ustedes puedan ir refrescando un poquito lo que ya vieron en Econometría 1 y no entrar de lleno a una cuestión que ustedes pueden desconocer y les puede resultar demasiado abstracto, ¿ya? Entonces vamos a cambiar el orden. Después que veamos, entonces la unidad 1 para nosotros va a ser repaso de regresión lineal simple, múltiple y diagnóstico de regresión lineal. Eso va a ser nuestro repaso. Después en la unidad 2 vamos a ver parte de la unidad 2 que aparece en el sílabus. Vamos a ver simulaciones con Monte Carlo con el software R, que es un software de código abierto que se descarga desde la internet, y es un software para econometría y estadística que es muy potente. Es uno de los softwares más usados en este minuto, ¿ya? Y entonces vamos a ver principalmente simulaciones con Monte Carlo. No creo que alcancemos o que dediquemos mucho tiempo para ver Jackknife y Bootstrap, que son
también métodos de remuestreo y simulaciones. Yo creo que vamos a ver solamente simulaciones con Monte Carlo. Entonces, unidad 1 para nosotros va a ser repaso de regresión lineal, después en la unidad 2, simulaciones con Monte Carlo, y recién en la unidad 3, ahí vamos a entrar a propiedades deseables de estimadores, estimadores de máxima verosimilitud y estimador de método generalizado de momento. En esta parte vamos a ver más en detalle el estimador de método generalizado de momentos, y me parece que estimadores de máxima verosimilitud y propiedades deseables de los estimadores los vamos a poner como un trabajo grupal que vamos a evaluar como una nota de control. ¿Ya? Entonces este va a ser un trabajo de investigación grupal y va a reflejarse como una nota de control. ¿Ya? Las notas de control le ayudan bastante la ponderación para calcular la nota al final del curso. Después, la unidad 4, vamos a ver modelos con variables dependientes limitadas o categóricas, como se conocen. Y ahí vamos a ver modelos para decisiones binarias, que son las regresiones conocidas como logit y probit. Ya luego vamos a ver qué significa eso. Entonces, modelos para decisiones binarias, cuando la variable dependiente es categórica o discreta y toma dos valores, puede tomar valor 0, 1, puede tomar valor hombre-mujer, puede tomar valor extranjero o nacional, en fin, variables que toman solo dos valores, y para estimar esos modelos se utilizan los modelos llamados, o las distribuciones llamadas logit y probit. Modelos para decisiones múltiples, mlogit o mprobit también. Modelos para decisiones ordinales, es decir, cuando la variable dependiente toma valores discretos ordenados. Y otras aplicaciones de máxima verosimilitud. No sé si alcancemos a ver eso. Yo creo que vamos a preferir incluir en esta parte un tipo de regresión que se llama regresiones de conteo, que son las regresiones de Poisson o binomial negativas, como se conocen, en donde la variable dependiente es una variable de conteo. ¿Ya? Entonces, yo creo que vamos a preferir incluir eso en este capítulo del curso. Y al final del curso vamos a tratar algo de series de tiempo, univariadas. Es muy difícil que en este curso lleguemos a ver series de tiempo multivariadas. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de ver lo que más podamos de series de tiempo univariadas, ya sea a través de métodos clásicos de análisis de series de tiempo, como aplicando enfoques de procesos estocásticos para el análisis de series de tiempo, que son a través de la construcción de modelos ARIMA, como se conocen. ¿Ya? Modelos ARIMA, como se conocen. Entonces, esos van a ser los contenidos del curso que idealmente vamos a querer revisar en este semestre. Prerequisito, hora académica de ayudantía. Prerequisito no tiene este curso. Las horas de cátedra son 4 horas semanales. Tenemos también ayudantía de 2 horas semanales. Vamos a ver si conseguimos luego un ayudante. La hora de cátedra son 12 el día martes, de 10:20 a 12 del día, y el día jueves, de 10:20 a 12 del día. El sistema de evaluación del curso. Bien, la nota de presentación al examen se calculará de la siguiente forma. La solemne 1 va a ponderar 25% de la nota final, la solemne 2, 25% de la nota final, controles, tareas y otro 25% de la nota final,
Por lo tanto, les pido que no se descuiden con los controles, con tareas y otras cosas que podamos ir evaluando en el transcurso del semestre, porque este es un ítem que ayuda bastante a la nota de presentación, ¿ya? Controles, tareas y otros. Idealmente, voy a querer hacerles un control cortito, los días jueves. Partiendo el curso, un control corto referido a las materias que hayamos visto el día martes, ¿ya? Y esto sería a partir de, no de este jueves 11, sino que a partir del jueves 18 tendríamos nuestro primer control, ¿ya? Y así, al final del semestre, si tenemos una cantidad suficiente de controles, tareas, podemos eliminar una o las dos notas más malas de esa parte de la evaluación, ¿ya? De tal forma que tengan un buen 25% asociado a controles, tareas. Y finalmente el TIC del curso es un 25% también. Bueno, esos 4 elementos componen finalmente la nota de presentación al curso. Yo les voy a subir también de aquí al jueves, el jueves ya lo van a tener en la plataforma, la pauta para elaboración del TIC de este curso, y voy a crear en la plataforma en Blackboard una opción de inscripción a grupos. Entonces ustedes van a tener que auto inscribirse en grupos. Voy a contar finalmente cuántos alumnos tengo inscritos para ver la cantidad de grupos que vamos a formar. Yo creo que grupos de 5 personas como máximo para desarrollar el TIC. Y si tenemos 30 alumnos inscritos, vamos a tener 6 grupos como máximo. ¿Ya? Si hay menos alumnos inscritos, menos de 30, yo creo que voy a formar grupos de 4 personas. ¿Ya? Supongamos si tenemos 28, serían 7 grupos de 4 personas, yo creo que con eso andaríamos bien. Entonces la idea es que ahí ustedes se puedan autoinscribir. Tienen que ponerse de acuerdo antes en la conformación de grupo y una vez que tengan decidido se inscriben todos en el mismo grupo al mismo tiempo para que no se les vaya a meter alguien más en el grupo. ¿Ya? Y eso lo hacen, ¿sí? Disculpe, pregunta. Con respecto a las solemnes, ¿usted sabe cómo en qué formato van a ser? ¿Si serán igual que el semestre pasado o un formato nuevo? Que el semestre pasado eran 2 partes, una sincrónica y asincrónica. Ya, bueno, yo acostumbro a hacerlo de la siguiente forma. Yo, en el minuto en que parte la solemne, porque fijamos una hora a la que una hora y una fecha, por supuesto, a la que va a partir la solemne, yo le subo la solemne en la plataforma, en Blackboard. Entonces ahí ustedes a partir, supongamos que la solemne fuese el día 20 de mayo, estoy suponiendo 20 de mayo a las 14 horas, ustedes van a entrar y van a poder descargar las preguntas. Y después del tiempo que se les asigne, 1 hora y media, 90 minutos para el desarrollo de la solemne, ustedes tienen que subirla a la plataforma. Esa va a ser la forma de desarrollo de la solemne. ¿Ya? Entonces, después de los 90 minutos, ustedes la suben las respuestas. No he tenido yo esa modalidad que usted me dice de que sea de manera sincrónica y asincrónica. Claro, es que el semestre pasado nos hacían, por ejemplo, la primera parte 7 comentes y luego ejercicio matemático. O sea, no matemáticos, se hacían en Excel, pero duraba, por ejemplo, de las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche. Ya. No, aquí no va a ser así. Usted va a descargar las preguntas, ¿ya? A la hora de inicio,
va a desarrollar la prueba en los 90 minutos y va a subir el archivo con las respuestas a la misma plataforma después de esos 90 minutos. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Va a trabajar en donde, desde donde esté, su casa, el trabajo, no sé. Bien, va a desarrollar la prueba, después de los 90 minutos la sube. Ahí tengo que ser bien estricto con ese procedimiento porque para garantizar la igualdad de condiciones de la evaluación de todos los alumnos, no se pueden hacer excepciones, ¿ya? Entonces, suponga usted que, y prefiero dejarlo claro ahora, suponga usted que descargó la prueba a las 2 de la tarde y la subió sin ningún problema a las 3:30 de la tarde, perfecto, ¿cierto? ¿Qué pasa si una persona no se pudo conectar a las 2 de la tarde y se conectó a las 2:30? Esa persona no va a poder entregar media hora más tarde, va a tener que entregar de todas formas cuando se cumpla el plazo para todos. Es decir, si partió a las 2 de la tarde, el plazo va a ser a las 3:30, incluso para los que entraron tarde a descargar. ¿Ya? Por lo tanto, no se van a permitir entregas fuera del tiempo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, usted descargó la prueba y justo cuando tenía que subirla se cortó internet, se cortó la energía eléctrica, está con problemas, no sé? Usted me la manda al correo electrónico dentro del plazo. Me la manda al correo electrónico, si no la pudo subir a la plataforma. Siempre y cuando sea dentro del plazo. ¿Ya? Si por alguna razón no la puedo subir a la plataforma, porque se cayó la plataforma o algo sucedió y finalmente no la puedo subir, me la manda al correo electrónico como caso excepcional, ¿cierto? Pero dentro del plazo. Y si alguna persona no pudo rendir el examen, perdón, si alguna persona no pudo rendir solemne, lo que tiene que hacer es justificar. ¿Justificar? ¿Con qué? Con un certificado médico, por enfermedad, ¿cierto? O con un certificado laboral, por razones de tipo laboral, ¿cierto? En que su jefe superior directo diga que usted se le encargó un trabajo con urgencia y por lo tanto justo en esa hora no se pudo conectar y no pudo rendir la prueba, también se acepta. Entonces puede justificar por razones médicas o razones laborales la inasistencia a una solemne. Si usted justificó la falta de una solemne, esa nota de la solemne se le va a reemplazar con la nota del examen. ¿Ya? Con la nota del examen. Y puede reemplazar con la nota del examen solo una solemne. Es decir, si faltó a las 2 solemnes, va a poder reemplazar solo una solemne con la nota del examen y en la otra solemne se va a quedar con un 1. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? una consulta. Es que a base de eso, si una persona tiene topes por, no sé, por otro ramo, porque como creo que muy poca gente va al día con sus mallas, y muchas ocasiones pasa que uno tiene tope con otra asignatura, con otra solemne, ¿qué sucedería en ese caso? Usted tiene que avisar anticipadamente y fijará con uno de los dos profesores otra fecha para rendir el examen. U otra hora u otra fecha. Va a tener que cambiar uno de los dos. Y eso tiene que acordarlo directamente con los profesores de la asignatura. En este caso tendría que avisarme a mí y decirme, profesor, tengo examen de esta otra asignatura en el mismo horario del examen de su asignatura y ahí veremos si yo le hago un examen distinto a usted en otra hora, en otra fecha. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Queda claro? Sí, profe. Ya.
eso, la idea es que avisen con anticipación. Apenas tengan la fecha de los exámenes, revisan. Y si hay algún tope, empezar a ponerse de acuerdo con los profesores. ¿Ya? Bien. Para eximir la rendición del examen, usted debe tener una nota de presentación igual o superior a 5,5. ¿Ya? Entonces la nota para eximir es 5,5 o superior. Luego, para los alumnos que deban rendir el examen, la nota final se calcula de la siguiente forma. La nota de presentación pesa un 70% y la nota del examen pesa un 30%. Con esas ponderaciones se calcula la nota final. Y esa nota final, para que usted apruebe el curso, debe ser igual o superior a un 4. Bien, bueno, esta última parte no aplica mucho ya, pero lo que sí aplica es lo siguiente. Dice, el alumno debe responder todas las evaluaciones escritas con lápiz pasta. ¿Ya? En caso de responder con lápiz mina no tendrá derecho a recorrección. La verdad que eso no aplica aquí porque ustedes suben un archivo. Pero hay alumnos que desarrollan las pruebas igual a mano y son ilegibles. Entonces, si alguien por alguna razón no puede escribir en un Word o desarrollar en un Excel y tiene que escribir con lápiz y después sube una foto de lo que escribió con lápiz, por favor que sea legible, porque de repente llegan cosas que de verdad no son imposibles de leer y de seguir, porque imagínese usted una prueba que respondan en 5 hojas y suben las hojas desordenadas, sin número de hoja, por lo tanto uno tiene que estar interpretando cuál es el orden, además de tratar de entender lo que escriben. Entonces, les sugiero que no lo hagan así, que no escriban a lápiz, que no suban fotos, que suban archivos escritos en Word, en Excel, en fin, cosas que puedan ser revisables fácilmente, ¿ya? Eso se lo agradecería mucho. La evaluación, la solemne materia, fecha, día y hora aún están por definirse. Se les va a avisar con anticipación, sí, cuáles van a ser las materias de cada solemne, la fecha, el día y la hora. Bien, reglamento general de la asignatura, vamos a repasar esto, es necesario que lo hagamos. La modalidad de impartición de clases puede ser online o presencial. En este caso, al menos durante este primer semestre, vamos a estar solo en modalidad online. Bien. Toda ausencia en la rendición de una actividad evaluativa, solemnes, controles cortos, presentación, etcétera, será calificada con nota 1. En el caso que usted justifique la ausencia a una solemne, esa podrá ser reemplazada con la nota del examen. Máximo una solemne. Toda justificación respecto de la inasistencia a una actividad evaluativa, solemne y examen debe ser presentada a través de los canales regulares establecidos por la universidad. ¿Cuál es el canal regular? Estamos funcionando de la siguiente forma. Si usted falta a una solemne, a una actividad evaluativa que requiera justificación, debe enviarle el justificativo al secretario académico de su carrera copiando al profesor. Se lo envía al secretario académico vía correo electrónico, copiando al profesor. Y el secretario académico responderá con copia al alumno y al profesor si acepta o no acepta esa justificación. Si la acepta, entonces el profesor estará en conocimiento de ello y por lo tanto, cuando rinda el examen, él ya podrá estar en condiciones de reemplazar la nota de la solemne que no rindió con la nota del examen. Bien. El alumno que entregue prueba en blanco tendrá nota 1,2.
el alumno que, o los alumnos que, en los que se detecte que hay copia de solemnes, controles o examen, van a tener nota 1,1. Y la nota mínima de evaluación es un 1, cuando la persona no rinde el examen. Bien, entonces ya sabremos. Si aparece con nota 1 en un examen, o en una prueba, en un control, si aparece con nota 1 es porque no la rindió. Si aparece con nota 1,1, seguramente es porque copió. Si aparece con nota 1,2, es seguramente porque entregó la prueba en blanco. Las actividades de carácter práctico como el TIC, controles cortos, presentaciones y tareas u otras no podrán ser reemplazados por la nota del examen. ¿Bien? Es decir, la nota del examen solo reemplaza nota de solemne en caso de que la solemne a la que usted no asistió haya sido justificada. Esto no lo vamos a leer porque no aplica. Profe, ¿el TIC se presenta? ¿El TIC? Sí. Sí. Como presentación dice usted una PowerPoint con una videoconferencia, algo así. Claro, esa es la duda. Idealmente sí. Idealmente sí. Idealmente, si tenemos tiempo, el TIC va a ser presentado a todo el curso para que todos puedan conocer la presentación de cada grupo. ¿Ya? En caso de que no alcancemos, ustedes van a mandar el informe TIC, además de una presentación en PowerPoint, breve quiere decir una presentación que no se extienda más allá de 15 a 20 minutos y que aborde lo relevante del trabajo. Y, como les decía, idealmente una presentación también. El examen incluye toda la materia del semestre, lo que se eximen 5,5, 70 y 30, las ponderaciones. El profesor se reserva el derecho a determinar las reglas a seguir en las situaciones no contempladas en el programa. Esto es lo que se conoce como derecho residual. Y el curso está regulado además por el reglamento del alumno de pregrado vigente. En este punto, me gustaría saber si les llegó un correo que les envié como secretario académico con algunas instrucciones y con un enlace a un repositorio de documentos de OneDrive en donde pueden encontrar toda la documentación importante, partiendo por el reglamento del alumno de pregrado. Están también los calendarios académicos de solicitudes y una serie de instructivos que para que ustedes puedan autogestionar algunos trámites que generalmente deben hacer. ¿Habrán recibido ese correo con ese enlace a OneDrive? ¿No? Lo único que recibí de usted, profesor, fue el mail que decía bienvenido al curso. Ah, ya. Sí, ese Ya. mismo voy a decir. Ah, ya. Ya, que ese otro email, bueno, yo soy secretario académico de Advance. Me parece que les va a llegar por el lado de sus secretarios académicos del diurno, debiera ser. ¿Ya? Pero cualquier cosa que necesiten, yo también se los puedo estar enviando. De hecho, podría subirle el reglamento del alumno de pregrado vigente también a la plataforma para que ustedes lo tengan ahí y lo conocen, lo han leído. Sería bueno que lo pudieran revisar. Bueno, las actividades del curso: desarrollo de controles o actividades en clases, desarrollo de un trabajo de investigación grupal, las pruebas solemnes y tenemos, por supuesto, las clases presenciales. ¿Ya?
Bibliografía del curso, tenemos el Green y Johnston de análisis econométrico y método econométrico. Y tenemos bibliografía complementaria. Yo ya le subí le subí a la plataforma el Bujarati en español, la 5ª edición. Voy a tratar de, si es que encuentro estos otros libros, irselos subiendo también. Pero con el material que presentemos en clase, yo creo que, y que con el que les vaya subiendo yo para el clase a clase, no debiéramos tener problemas. No debiéramos tener problemas, ¿ya? No debiéramos tener problemas. Entonces, ustedes pueden revisar después ya los contenidos semana a semana. Semana a semana tenemos, como ustedes bien saben, 32 clases en 16 semanas y la semana 17 es el examen. La semana 17 es el examen. En la clase 30, terminamos con, que es esto, la semana 15, con las presentaciones y entrega final del TIC. La semana 25, la semana 13, en la clase 25, debiéramos estar haciendo la solemne 2. Los controles los vamos a poder ir cambiando, ¿ah? Eso no es tan rígido. Y nos vamos a ir acomodando nosotros con los controles. Y como les decía, la idea es que todos los jueves podamos hacer un control corto y podamos ir juntando notas. Y la solemne 1 sería en la clase 13, es decir, comenzando la semana 7. Estamos en la semana 1, entonces ya con esto podemos ir revisando con el calendario las fechas probables en que nos va a tocar rendir la solemne y presentar el TIC. Y viendo cuándo también va a ser el examen. ¿Ya? Bien. Dejo de compartir. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿usted va a subir solemnes pasadas como para poder estudiar desde ahí también? A ver, yo este curso lo impartí hasta hace un año y lo estoy retomando ahora. Así es que mucha solemne no tengo para atrás. ¿Ya? Mucha solemne no tengo. Voy a conversar con los profesores de las otras secciones a ver si me pueden compartir ese tipo de material. ¿Ya? Ya, muchas gracias. A ver si me consigo y les puedo ir compartiendo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Cuando parten las ayudantías voy a consultarlo también con el secretario académico del diurno para que me ayude a conseguir ayudantes lo más pronto posible. Aún no están asignados los ayudantes y me parece que parten en la tercera semana, me parece. Sí, por ahí, en la tercera semana me parece que sería la primera semana de abril. La ayudantía me parece que por calendario aparecen el día viernes, en el mismo horario. Déjenme y lo revisamos ahora, para que quedemos claros de qué día va a ser la ayudantía. Espérenme un minutito que lo voy a revisar y se lo informo, ¿ya?
Voy a revisar qué día están programadas las ayudantías para este curso. Tengo que descargar el archivo y lo veo de inmediato. Espérenme un minutito, por favor. Econometría aplicada, IGME 802. Ujú. Espérenme. Ya, aquí recién abrí el archivo, estoy buscando. Ya, anoten por ahí. La ayudantía para esta sección es el día viernes, desde las 12:10 hasta las 13:50 horas. Días viernes, desde las 12:10 a las 13:50 horas.
Ya. Eso, viernes desde las 12:10 hasta las 13:50. ¿Lo anotaron? Súper, súper. Ya, ¿alguna pregunta o dudas de tipo general? Ya, le anoto aquí mi email. Ese es mi mail. Ahí me pueden hacer preguntas específicas o si requieren que les envíe algún material, me lo piden por ahí también. Hay una herramienta en esta plataforma que se llama Foro y vamos a tratar de usar el foro también. Yo toda la semana les voy a abrir un hilo de conversación, algún tema relacionado con la materia para que se pueda ir discutiendo ahí en el foro, ¿ya? Es una forma de estimular e incentivar el estudio y la discusión entre los alumnos. Entonces les pido que revisen y se vayan metiendo, integrando a los foros que puedan estar abiertos, ¿ya? A ver si de aquí al jueves ya tenemos planteado algún tema. ¿Alguna otra consulta? El chat del curso, ya. Voy a guardar ese chat. Con ese enlace yo puedo entrar al chat del curso. No sé si de repente ahí en esos chats los alumnos hablan de los profesores, así que no sé si será tan bueno que yo esté. Pueden hablar cosas buenas, pero a veces no tan buenas también. Bueno, ahí veámoslo. Bien. Súper. Ya. Bueno, todas las personas que están acá, voy a ver cuántas personas hay en el curso, cuántas están inscritos, usuarios. Ya. Hay 34 alumnos inscritos, 34. Entonces, vamos a tener que hacer 7 grupos de 5, o sea, 6 grupos de 5 y un grupo de 4 personas. ¿Ya? Yo voy a crear, como les decía, la opción en la plataforma para que ustedes se puedan auto inscribir en los grupos. Y con eso ya podemos ir avanzando desde ya en el TIC para que lo hagan con tiempo. Bien, entremos en materia, pues. Todas las personas que están acá ya hicieron econometría 1 o econometría a secas. En ese curso lo que ustedes vieron fue regresión lineal y método de estimación de mínimos cuadrados. Claudio Castro dice que lo hizo hace un año, con una carita de tristeza inmensa, me dio pena. Interpreto que eso significa que no se acuerda mucho de lo que vio en ese curso, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda de lo que vio en el curso de econometría?
de los que están asistentes hoy en esta sesión? ¿Quién recuerda lo que dio en el curso de econometría? Cristóbal dice, yo me acuerdo, profe, pero fue full Excel. Ya, pero independientemente de la herramienta que hayan utilizado. Independientemente de la herramienta que hayan utilizado. Conceptos que hayan visto y recuerden. ¿Qué vieron ahí? Macarena Covarrubias, ¿qué materias vieron? ¿Qué alcanzaron a ver en Econometría 1? Mamá, mira. Ya, Cristóbal, Belén Hernández y Cristóbal mencionan algunas cosas. Dicen, se veían errores, sesgos en una base de datos, muestra de una población, feature, hetero y homocedasticidad, regresiones simples, IT student. Son como los parámetros que me acuerdo. Bueno, aquí mencionan un montón de cosas que están así mencionadas como desordenadamente, pero efectivamente son materias que se ven en un curso de econometría básica o introducción a econometría. Respecto de lo que dice Belén, se veían errores, sesgos en una base de datos, muestra de una población, esos son conceptos más bien estadísticos, ¿verdad? Más bien estadísticos. Por ejemplo, muestra de una población. Eso tiene que ver con teoría de muestreo, método de muestreo. ¿Alguien me podría decir, por ejemplo, qué es una muestra desde el punto de vista estadístico y para qué se utiliza una muestra? ¿Qué es lo que es el sesgo? ¿Cuándo hablamos de sesgo? ¿Y cómo se puede explicar o interpretar lo que es un error? Si no se recuerdan, díganme, no recuerdo. Feature, muestra era como un extracto representativo de una población. Bien, Cristóbal, cuando vamos a repasar esto rápidamente, antes de entrar a el repaso de regresión lineal. Se habla de muestra cuando por alguna razón no podemos acceder a los datos completos de una población. Ahora, ¿qué es una población? En estadística, una población es una agrupación de datos, ¿cierto? Es una agrupación de datos que reúnen unas características homogéneas y que por lo tanto nosotros podemos agruparlo en ese concepto que definimos como población. ¿Ya? Ejemplo de una población, ¿quién me puede dar ejemplo de una población? Hablando en un contexto estadístico. Por ejemplo, podemos hablar la población de estudiantes para efectos de la prueba CIMSE, prueba CIMSE, la población de estudiantes de enseñanza básica de tercero básico. Esa es una población, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos los niños y podríamos acotar aún más la población, decir, niños de tercero básico de colegios públicos. Niños de tercero básico de colegios públicos. Ahí tenemos una población súper acotada porque todos esos niños reúnen ciertas características que le permiten ser parte de esa población que nosotros estamos definiendo. Ahora, ¿por qué se genera
una cuestión que conocemos como teoría de muestreo y por qué se obtienen muestras para realizar estudios estadísticos. Porque hay ciertas razones que nos obligan a hacer eso. Por ejemplo, que la población completa sea inaccesible. Es decir, que nosotros no seamos capaces, por medios materiales, llegar a la población completa. ¿Qué es lo que hacemos? Es tomar una muestra idealmente representativa de esa población, de tal forma que, haciendo estudios sobre esa muestra, nosotros después, por algunos métodos estadísticos, podamos hacer inferencia de los resultados del estudio que realizamos sobre la muestra hacia la población completa. Y para hacer inferencia estadística, nuestros datos y nuestros estudios muestrales deben cumplir ciertas características. No podemos hacer inferencias estadísticas sin verificar que se cumplan ciertas condiciones. También utilizamos muestras cuando, por ejemplo, puede resultar muy caro acceder a la población completa. ¿Ya? Si es muy caro, entonces la estadística nos permite tomar una parte de esa población que se llama muestra, idealmente representativa, y poder ahorrar costos sustancialmente, ¿cierto? Obteniendo resultados como si hubiésemos hecho estudios sobre la población completa. Por eso utilizamos muestras. ¿Qué es lo que se conoce como sesgo? Se conoce como sesgo cuando hablamos de estimación de parámetros poblacionales. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que nuestros datos poblacionales distribuyen de acuerdo con la distribución normal, nosotros sabemos que para que una distribución normal quede definida, debemos conocer la media y la varianza de esa distribución poblacional. Con eso la distribución queda definida. Entonces, hay algunos métodos, como desconocemos cuáles son los parámetros poblacionales, desconocemos cuál es la media poblacional y la varianza poblacional, nosotros a través de métodos estadísticos estimamos los valores de media y varianza poblacional. La diferencia entre el valor estimado y el valor real del parámetro poblacional es lo que se conoce como sesgo. ¿Bien? Como sesgo. Entonces, si yo sé que la media poblacional verdadera es, por ejemplo, 3, y mi estimador me dice que es 2,5, entonces tengo un sesgo de menos 0,5 en la estimación, ¿cierto? Eso es un sesgo. Error o residuo es otro concepto que está, entonces, sesgo, dijimos, está asociado a la estimación de parámetros poblacionales. Error es un concepto que está asociado a la observación. Si yo tengo una variable y tengo un valor observado de la variable, y después a través de algún método yo estimo o calculo o predigo el valor de esa variable, entonces la diferencia entre ese valor predicho o ajustado y el valor medido u observado de la variable es lo que nosotros vamos a conocer como error o como residuo. ¿Ya? Como residuo. Eso, para que nos vayamos refrescando algunos conceptos. Por favor, repasen ustedes también, tomen cualquier libro de estadística y empiecen a repasar estos conceptos también. ¿Ya? Fisher, bueno, Fisher fue un matemático y estadístico muy connotado que sin poca modestia le puso su nombre a algunos estimadores y test, ¿cierto? Que ya los vamos a ir viendo también.
hetero y homoceasticidad son condiciones que deben cumplir los residuos cuando hacemos diagnóstico de regresión lineal y que se refiere a cómo se comporta la varianza de los residuos en una distribución. Homoceasticidad quiere decir que la varianza es constante. T-Student también es un estadístico que nos permite testear si las medias de dos poblaciones son iguales o son diferentes. Y eso, bien. Son conceptos sueltos, ¿cierto? Pero lo que a nosotros nos interesa hoy día es empezar a repasar lo que conocemos como, en econometría, como regresión lineal. Les voy a empezar a compartir un documento que ya les subí a la plataforma para que nos vayamos metiendo en esto. Antes les voy a mostrar el ambiente del software que vamos a utilizar en algunas partes del curso, que es Stata. Les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar cómo se ve una base de datos en Stata. Katia Marinkovic, sí vamos a utilizar R en alguna parte del curso. En simulación de Monte Carlo, yo creo. Y después cuando veamos regresiones de variables discretas. Pero en esta parte del curso vamos a utilizar Stata. Yo les voy a compartir una versión abierta de Stata que es para estudiantes, para que la puedan tener. Es el Stata, la versión 14. Ya. Ahí están viendo una planilla como de Excel con una serie de números y con títulos de columnas. ¿La están viendo? Háblenme porque no veo cuando me escriben en el chat, cuando estoy presentando. Sí se ve. Sí, profe. Sí se ve, profe. Bueno, si se fijan aquí arriba, al lado izquierdo superior, dice editor de datos. Edición Mundo 99, dice. Bueno, este es el editor de datos de Stata. Mundo 99 es el nombre de la base de datos que estamos usando. ¿Ya? Y tiene un menú parecido al de Excel. Se fijan, archivo, edición, ver, datos, herramientas. Se me perdió la pantalla. Espérenme. Ya. Y esta es la pantalla principal de Stata. Cuando ustedes entran a Stata, les va a presentar esto. Stata, Statistic, Data Analysis, la versión, en este caso la versión 14, dice usuario simple, licencia perpetua de Stata. Y aquí hay los resultados de algo que yo estaba corriendo hace un ratito. Pero fíjense en el menú al lado izquierdo arriba, archivo, edición, datos, gráfico, estadística, usuario, ventana, ayuda. Yo voy a cerrar esto. Nos vamos a ir a ver otro archivo. Archivo, por ejemplo, abrir. Voy a buscar una base de datos cualquiera de las que tengo cargadas aquí. Mundo 996, por ejemplo. Y si ustedes se fijan, al abrir un archivo
como uno pudiese abrir un archivo en Excel, los archivos que abre Stata son archivos .dta, archivos de datos. ¿Ya? ¿Se fijan? Aquí Stata en la ventana de los comandos me dice que yo abrí un archivo que estaba en esta ubicación. ¿Ya? Y la base de datos se llama mundo996.dta. Dice indicadores de los países del mundo, del año 1999. Fuente Banco Mundial, estos son datos reales, ¿eh? No son datos inventados. Entonces, yo estoy viendo esa pantalla y aquí, donde le estoy mostrando el puntero del mouse, ustedes se fijan, hay varios iconos chiquititos, hay uno que dice editor de datos, ¿ya? Editor de datos. Si yo entro ahí, yo puedo ver los datos y cambiar los datos. Voy a entrar ahí, fíjense. Y ahí me cambió la pantalla que yo les estaba mostrando hace poquito. ¿Se fijan? El nombre de las... Discúlpenme. El nombre de las columnas son el nombre de las variables que yo tengo incluidas en mi base de datos. Por ejemplo, aquí tengo, la primera variable es país, y tengo el nombre de los países. Afganistán, Albania, Alemania, Andorra, y así hasta abajo. Que no se ve. ¿Se ve? ¿Perdón? No se ve. ¿No se ve? Ya, les voy a compartir nuevamente, ¿eh? Eso avísenme por favor cuando dejen de ver algo, porque... Ya, ahí sí. Ahí están viendo. Ahí está el modo de visualización de datos, ¿cierto? Ven Sí. que estoy marcando la primera columna, dice Ahí sí, país, profe, ¿verdad? ahí sí. Ya, perfecto. Entonces ahí Sí, están, ahí están los países y tengo los datos de, fíjense, estos son datos del Banco Mundial del año 1999. Tengo 211 países, ¿ya? 211 países. Después, tengo una variable que se llama superficie en kilómetros cuadrados. Está la superficie de cada país, la población, y otras variables como por ejemplo esta, tasa de mortalidad infantil. Tasa de mortalidad infantil de cada país. Esto es la tasa de mortalidad infantil, es el número de muertes por millón de habitantes. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, en Afganistán no tenemos datos. Uno ya podrá ir interpretando luego por qué, por ejemplo, de ciertos países no hay datos. Pues Afganistán, ¿cierto? Hay un tema cultural ahí, es difícil conseguir datos. Albania tiene 25. Alemania tiene 5. Angola, fíjense, tiene 124, o tenía en el año 1999. Chile, ¿está Chile o no? Chile, 10. Chile tiene una de las tasas de mortalidad de hace muchos años más bajas del mundo. Canadá, igual que Alemania, 5. ¿Fijan? Aquí hay uno súper alto también, Burundi. ¿Qué otros datos tenemos? Tenemos el PIB también, Producto Interno Bruto, de cada uno de los países. Tenemos Producto Nacional Bruto per cápita. Producto Nacional Bruto expresado en términos de poder de paridad de compra. Aquí están ajustados a poder de paridad de compra los productos nacionales brutos, entonces ya son más comparables. ¿Ya? En fin, tengo muchos datos aquí. Entonces, ¿qué podríamos querer hacer con esta base de datos? Nosotros podríamos querer mirar qué relación puede existir, por ejemplo, entre qué variables. Entre las tasas de mortalidad infantil, por ejemplo, que es una variable interesante como variable dependiente que nosotros quisiésemos explicar, ¿verdad? Nosotros quisiésemos poder explicar
las tasas de mortalidad infantil. ¿Qué influye sobre las tasas de mortalidad infantil para que sean tan diferentes en estos países? Podríamos querer mirar alguna variable de corte económico, por ejemplo, Producto Nacional Bruto comparable, es decir, expresado en términos de paridad de compra. Entonces, podríamos querer mirar relación ahí entre estas dos. Se relacionan directamente, es decir, cuando tengo valores altos de tasa de mortalidad infantil, ¿tendré valores altos de Producto Interno Bruto o Producto Nacional Bruto? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se relacionarán estas variables así desde la intuición? Inversamente. Inversamente, o sea, lo que tú me dices es que podríamos esperar que a valores altos de Producto Nacional Bruto yo debiera observar valores bajos de tasas de mortalidad infantil. Sí, a primera vista sí. Sí, sí, es como es intuitivo, ¿cierto? Tiene lógica poder establecer una relación de ese tipo. Bueno, yo les voy a mostrar un comando en Stata, como para que nos vayamos metiendo, que nos va a permitir ir observando de manera gráfica esto. ¿Ya? Entonces, aguántenme un poquito. Voy a volver ahí tengo los datos, ¿ya? Voy a volver al editor o sea, a la ventana principal de Stata. Ahí, eso. Les voy a compartir nuevamente. Ya, ahí volvimos a la ventana principal de Stata. Tengo cargada la base de datos que les estaba mostrando recién, que se llama mundo99.dta. Voy a escribir un comandito aquí abajo en la línea de comandos de Stata, que se llama Scatter, TMI, PNB, PPA, y le voy a poner un nombre, gráfico 1, replace. Bueno, estos son comandos de Stata con los que uno se puede ir familiarizando de a poco, y Scatter se refiere a que va a graficar dos variables, TMI y la variable PNB-PPA, con ese nombre. Yo le voy a dar Enter y me va a aparecer este gráfico. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí en Profe, no el estamos viendo el eje... gráfico. Ah, ya, El se lo voy gráfico a no se ve. compartir. Ya, se lo voy a... Espérame. Ese es el problemita con esto, que hay que ir compartiendo cosita a cosita. ¿Eh? Ahí ven el gráfico. ¿Lo Sí, están viendo ahora? ¿Sí? sí, sí se ve. Se ve, ya, súper. Entonces se fijan que en el eje de las abscisas, en el eje X, tengo el Producto Nacional Bruto expresado en paridad de compra, ¿cierto? Aquí. Y acá en el eje de las ordenadas tengo la tasa de mortalidad infantil. Esto es cada 1000 habitantes en el año 98. Entonces, fíjense, a valores altos de tasa de mortalidad infantil tengo valores bajos de PIB. Pero también tengo valores altos de PIB cuando tengo valores bajos de tasa de mortalidad infantil. ¿Se fijan o no? Entonces, la intuición que tenía nuestro compañero hace poco no está para nada errada, ¿cierto? Entonces, cuando tengo valores más altos de PIB, tengo valores más bajos de tasa de mortalidad infantil.
aquí cuando tengo valores de tasas de mortalidad infantil altos, tengo valores bajos de PIB. Hay unos países que están aquí como en el medio. ¿Ya? ¿Se ve eso? Ya. Ese tipo de cosas se pueden empezar a hacer con Stata para explorar, por ejemplo, cómo se relacionan variables. ¿Cómo se relacionan variables? Ya, les voy a dejar de compartir Stata ahora y les voy a compartir el documento que les subí, que se llama Regresión Lineal, que vamos a empezar a revisar en conjunto para que repasemos los conceptos y las aplicaciones de la regresión lineal. Ya. Están viendo ahí en la pantalla un documento que dice 9, la regresión, con un 1. ¿La ven? Sí, profe. Ah, ya. Bien, entonces, en este documento, que es el que yo le subí, está explicado lo siguiente, que es una regresión, ¿ya? Y está explicado desde el punto de vista conceptual y práctico. Porque también, si ustedes se fijan aquí, tiene los comandos con los que ustedes pueden ir repasando esto en el Stata. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es ir leyendo este documento y después cuando lleguen a la parte de Stata, hacen marcar, copiar, van a Stata y lo pegan abajo en la línea de comando y lo ejecutan. La base de datos ya está subido este documento, yo les voy a compartir el Stata, así que ya van a poder empezar a trabajar con Stata, ya familiarizarse con cargar archivos, cargar bases de datos en Stata, a mirar los datos y a empezar a explorar las relaciones que hay entre distintas variables aplicando estos comandos. Bien, este es el comando que yo recién usé para obtener el grafiquito ese que les mostré. Entonces después, cuando yo ejecuté eso, lo que nosotros vimos fue este gráfico. El mismo que obtuvimos en Stata, ¿cierto? Que está aquí en este texto. En este texto ya está todo armado. Así que es súper fácil de seguir y de estudiar. Que está pensado para ustedes. ¿Ya? Aquí está la nube de puntos B y está explicado lo que estábamos conversando recién. ¿Qué explica? Que en este gráfico están representadas dos variables para los 125 países del mundo, de los que teníamos datos. Si se fijan en la base de datos aparecían 211 países, pero solo para 125 países teníamos datos de tasa de mortalidad infantil y de Producto Nacional Bruto ajustados por paridad de compra. En el eje horizontal está expuesto el Producto Nacional Bruto per cápita en unidades de poder de compra y en el eje vertical la tasa de mortalidad infantil. Entonces, en el rango de la primera sección, desde los $414 por cápita de Sierra Leona hasta los $30.600 per cápita en Estados Unidos, que el país que en el año 98 tenía la tasa per cápita más baja y más alta, respectivamente. Ahí están explicados los datos, ¿cierto? Entonces, como era lógicamente esperar, se puede apreciar que los casos que tienen menores valores de renta tienen también altas tasas de mortalidad. Nosotros también podríamos, por ejemplo, dibujar una línea de referencia en ese grafiquito que vimos recién, que representara la tasa de mortalidad media. Aquí abajo ustedes fíjense, están todos esos comandos para que ustedes también puedan reproducir eso. Y lo que va a hacer es dibujar el mismo gráfico, pero con la tasa de mortalidad media. Y les va a aparecer algo así como esto.
En el gráfico 9.2, 9 puntos con las medias representadas. ¿Se fijan? Ahí está la media. Y tenemos países que están con tasas de mortalidad por sobre la media y otros por debajo de la media. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer aquí? Estamos tratando de comprender cuál es la relación que existe entre dos variables. ¿Cuál es la relación? Si están por un lado correlacionadas y cómo es esa correlación. Entonces, hay estadísticos que nos permiten medir. Son estadísticos que nos permiten medir esas correlaciones. Y uno de ellos es el concepto de covarianza. El concepto de covarianza es un concepto que es un poquito abstracto, que no es muy difícil de imaginarse en la cabeza, pero sí podemos tratar de entenderla. Entonces, la covarianza proviene del concepto de varianza. La varianza, como ustedes saben, es la desviación estándar al cuadrado, y la desviación estándar es el promedio de las desviaciones de los valores observados de una variable respecto del promedio del valor observado. Esa es la desviación estándar. Es la desviación promedio respecto de la media. Esa es la desviación estándar. La varianza es la desviación estándar al cuadrado. Y la covarianza surge cuando ya estamos mirando al menos dos variables. Y podemos establecer a través de este estadístico cómo covaría una variable respecto de la otra y viceversa. Entonces, la covarianza es un promedio del producto entre dos distancias. El promedio que existe desde la variable y al promedio de la variable x al promedio de la variable x, y la variable y el promedio de la variable y. Se expresa según esta fórmula que estamos observando aquí, la fórmula 9.1. Esa es la covarianza. Ahora, la covarianza puede adoptar valores positivos o negativos. Valores positivos o negativos. La varianza no. La varianza siempre es positiva. Cuando le aparezca una varianza con un valor negativo, revisen. La varianza solo presenta valores positivos. La covarianza puede presentar valores positivos o negativos. La forma de calcular la covarianza en Stata también puede ser a través de un comando. A través de este comando que aparece aquí. Correlate o correlate PMI con PNB PPA covarianza. ¿Ya? ¿Y qué nos va a entregar? ¿Cierto? Una matriz de varianza-covarianza, el resultado. ¿Qué es esta? ¿Se fijan? Tenemos una matriz en donde tenemos tasa de mortalidad infantil, Producto Nacional Bruto, tasa de mortalidad infantil, Producto Nacional Bruto. Tenemos PMI, TMI. ¿Qué sería esto? ¿Qué sería esto? ¿Varianza o covarianza? Esto que está aquí. Varianza, ¿o no? Varianza, porque es la misma variable, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí, ¿qué sería lo que estoy marcando? Varianza también, Varianza. Y esto que está acá, covarianza, ¿verdad? la covarianza. Entre Entre TMI y ambas, TNB. Exacto. Tenemos dos variables ahí distintas. Ahora, es difícil interpretar esto así, entonces lo que hace uno cuando está haciendo esto a mano, estandariza las variables y calcula los puntajes Z de la variable, ¿cierto? Para calcular los puntajes Z de la variable, toma el valor observado de la variable, le resta la media y la divide por la desviación estándar y obtiene los puntajes Z. Pero en Stata no necesitamos hacer eso. Lo que hacemos es hacer esto.
fíjense, podemos obtener las varianzas calculando las correlaciones de las variables. Es lo mismo que si trabajáramos con un puntaje tipificado o puntaje Z. Y ahí tenemos que la varianza entre TMI y TMI es 1, como estamos esperando, ¿cierto? TMI y TMI, la varianza es 1. La varianza de la misma variable siempre es 1. NB-PPA 1. Y la covarianza entre TMI y PNB-PPA es menos 0.640543. ¿Tiene lógica esto, no? Desde que empezamos a mirar los datos en el cuadrito como el Excel, después vimos el gráfico y vimos que estas dos variables presentaban un cierto patrón de correlación y que aparentemente era inverso, ¿verdad? Es decir, a valores altos de una variable teníamos valores bajos de otra variable. Entonces, este cálculo nos está diciendo que efectivamente, que estas variables están correlacionadas negativamente. ¿Se fijan? Ese signo nos está diciendo que a valores altos de una variable tenemos valores bajos de otra y viceversa. Entonces, lo que nosotros intuitivamente habíamos visto o habíamos sospechado, este primer cálculo, ¿cierto?, nos lo está confirmando. Entonces, por lo tanto, desde este punto de vista, podemos entender que el coeficiente de correlación es la covarianza de dos variables tipificadas. Por lo tanto, varía entre 1, cuando las variables son las mismas, ¿cierto?, y menos 1 en el caso de que tengan los mismos valores tipificados pero de distintos signos. Entonces puede ir desde 1 a menos 1 cuando estamos trabajando con coeficientes de correlación. Bien, entonces les dejo el documento, les dejo la base de datos y les voy a compartir el Stata para que ustedes, por favor, repasen esto que hemos visto hasta acá, se empiecen a familiarizar con el uso de Stata y ya en la siguiente clase vamos a entrar de lleno a revisar los conceptos de regresión simple desde el punto de vista conceptual para ir a una aplicación, ¿cierto?, y construir ya un modelo de regresión lineal simple para estas dos variables que estamos revisando hasta ahora. ¿Ya? Para que veamos cómo el modelo explica y predice, ¿cierto?, la variable TMI como variable dependiente. Con este material vamos a ir trabajando. Con este material vamos a ir trabajando de tal forma de que vamos teniendo un avance ordenado y que vamos repasando las cuestiones más relevantes desde el punto de vista de la estadística, la econometría y de la aplicación, ¿cierto?, de regresión lineal, tanto simple como múltiple. Esta va a ser la metodología con la que vamos a trabajar. Ya vamos a ir revisando los conceptos, pero vamos a ir al mismo tiempo aplicando con la base de datos que tenemos disponible. Sí, cuénteme. Profesor, consulta, este PDF está ya subido al Sí. aula. Sí, está, como les decía, si ustedes entran a información general del curso, esto lo vimos al principio de la clase y algunos de los alumnos me confirmaron que sí está disponible. Pero si usted entra al menú de su Blackboard, en información general del curso, al final, va hacia abajo, en el punto 7 va a aparecer 7 sílabus descargables y después una carpetita que yo les creé que se llama material de clase. ¿Lo está viendo? Sí, profe, gracias, lo encontré recién. Ahí está. Ya, si usted entra ahí, le voy a terminar explicándole esto nuevamente, para los que no hayan estado al principio. Se va a encontrar con un primer material que está dentro de otra carpetita que se llama regresión lineal. Si usted entra ahí,
se va a encontrar con la base de datos para Stata, regresión lineal, que es la base de datos. Ahí está, yo la estoy descargando, se llama Mundo 99 DTA, ¿ya? Y por otro lado se va a encontrar con regresión lineal con Stata, que es el documento que estamos revisando ahora en clase, donde se encuentran con lo que vimos, regresión lineal simple, regresión lineal múltiple y termina con diagnóstico de regresión lineal, que va a ser todo el material que vamos a repasar de el curso que ustedes hicieron de econometría 1, pero con un enfoque más aplicado. ¿Ya? Necesito que nos pongamos de acuerdo en una cuenta de correo Gmail en donde les voy a mandar Stata para que desde ahí lo descarguen. O se lo mando a alguien del curso que se ofrezca para que yo se lo envíe a esa persona y esa persona lo comparte al resto. Están tan organizados como que podamos hacerlo así, con la seguridad de que les va a llegar a todos. Claudio Castro tiene con la mano levantada, o ya me preguntó, ¿no? Sí, ya lo hice. Ya. Alguien que se ofrezca que sea como mi enlace con el resto del curso para... Pero, profe, ¿por qué no lo manda al mismo grupo WhatsApp? Son varios archivos. Bueno, entonces le Más o dejo mi menos correo y pesado. yo los mando. Ya. ¿Con quién me entiendo entonces? Claudio Castro, ya, perfecto. Entonces a ti te lo voy a mandar, Claudio, y por favor tú se lo comparte al resto del curso, ¿ya? Eso. Eso lo voy a hacer ahora terminando la clase, se los mando. ¿Bien? Ya. Quedamos hasta acá hoy, entonces nos encontramos el jueves a las 10:20 y ya vamos a entrar de lleno a repasar regresión lineal simple con base de datos y ejercicios de real. ¿Bien? Y el jueves 18 tendríamos nuestro primer control con notita para que vayamos ahorrando para la nota de presentación al examen. ¿Les parece? Bien. Nuevamente, un gusto de tenerlos en mi clase y espero que tengamos un súper buen semestre y que cuando terminen se vayan con algunas herramientas útiles para que puedan aplicar en sus respectivos trabajos. Sáquenle provecho a esta asignatura porque el programa es súper entretenido, ¿ya? Así que nos estamos viendo el jueves. Un abrazo a todos. Chao. Chao, profe. Chao, chao.